La última parte de esta serie de videos cuenta con relatos metafísicos, históricos y de romance. Salen sombras despiadadas, asesinos seriales y poetas melancólicos. Igual que comenté en la primera parte, he decidido llevar a cabo esta numeración porque me hace feliz elaborar listas. Ya saben que en la pantalla encontrarán una imagen del autor o del libro de cuentos del que hablo, el título del relato y el número en que se ubica. Para más aclaraciones les recomiendo ver el primer video. Finalmente, quiero agradecerles que estén de nuevo por aquí. Sin más, comencemos. Me encanta La noche de Margaret Rose, el cuento de Francisco Tario que se encuentra en el número 20 y que tanto alabó García Márquez. Dijo en su momento que era uno de los mejores relatos que se habían escrito, no recuerdo si en el siglo pasado o en toda la historia. Me encanta porque mi figura favorita de la literatura es el fantasma, y esto no es ninguna revelación. Tario escribía primordialmente sobre fantasmas y desde un inicio del relato lo insinúa. Toda la historia tiene un ambiente lúgubre que, entre sustos, perfila una enorme soledad. El giro final del relato es uno de los más significativos que he leído porque no intenta sorprender al lector ni hacer pasar el cuento por una obra más inteligente de lo que realmente es, aunque el talento en la creación de las atmósferas es ya una prueba de la capacidad de su autor, sino que lo hace desoladoramente triste. No busca las complejidades intelectuales, pues prefiere el retrato emocional, no quiere la sensación de espanto sino de ausencia. Entonces es fácil percatarse que más que una historia de horror se trata de un lamento. Este relato, que es una de mis narraciones predilectas, refiere a la trama de un hombre que recibe una invitación misteriosa de parte de una joven espectral que conoció hace muchos años. La noche del relato es casi sedosa, tiene los sobresaltos de romanticismo, esa excitación sobrenatural de los temperamentos que hace que todo lo que ocurre parezca una alucinación. Me hace pensar en el famoso cuadro de Fuseli, La pesadilla, pero nunca me ha producido horror ni una sola vez. Al contrario, me ha dejado una sensación más pesada y menos difícil de superar, algo así como un vacío. Me conmueve. Creo que es un logro bastante atípico por parte de un relato aparentemente de terror. Me parece cuando menos admirable. Encuentro en él una de las mejores representaciones de la tristeza. Yo soy un poco como sus últimas palabras. Tadeusz Borowski murió con 28 años, después de haber sido testigo de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Prisionero de un campo de concentración, tuvo una perspectiva singular de su funcionamiento, pues no era ni alemán ni judío y se encontró en una posición en la que hacía las veces de víctima y de victimario. Algo similar se describe en Al gas, señoras y señores, uno de los relatos que escribió sobre esa difícil época del mundo. En el cuento, un preso político se encarga de registrar a los judíos que arriban al campo con la promesa de poder quedarse con toda la comida que encuentre. Sus funciones empiezan desde primera hora y acaban cuando el cielo está oscuro. Se dedica, además, a limpiar los trenes en los que llegan oleadas de seres humanos, vagones miserables en los que incluso se encuentran cadáveres o restos pisoteados de personas. Observa este infierno como quien está ausente, sin ninguna aparente sorpresa, hasta que un repentino y oscilante despertar le hace ver, aunque sea por un instante, lo infernal de su vida. Pero debe seguir porque los trenes no dejan de llegar. Esa tortura, esa rutina siniestra, son registradas por Borowski con todo el distanciamiento que le ha sido posible. Su ecuanimidad quiere, por una parte, dar testimonio de la alienación de los prisioneros y por otra, tratar de hacer creíble lo que hay de real en un plan de exterminio de tal escala, algo tan apabullante que los primeros escritores de los campos de concentración encontraron dificultades para mostrar que no había ninguna exageración en sus declaraciones. Tiene de horrible lo que hay en las regiones más despiadadas de nuestra historia, deja las sensaciones entumidas, el aturdimiento es monstruoso. Si la deshumanización tiene una forma, es esta, este es el relato. En el número 18 tenemos La dama de picas de Pushkin, el último relato ruso de la lista. Pushkin es la figura estelar del romanticismo ruso y de toda la poesía de ese país. El instituto encargado de preservar y promover la lengua rusa se llama Instituto Pushkin.
A pesar de que Rusia fue un país de genios y de que no pocos de sus autores se podrían disputar el título del mejor escritor de la historia, o el más relevante, o el más dotado, o el más profundo, Pushkin sigue siendo lo suficientemente talentoso como para destacar en su literatura. Uno de sus poemas hacía llorar a Dostoyevsky. Hablaba de un caballero religioso que acababa enloquecido. Su historia, La Dama de Picas, fue incluida en la Antología Universal de Relato Fantástico realizada por Jacobo Siruela. Es una de sus narraciones más conocidas y mi favorita de los relatos que escribió. Cuenta la historia de un hombre al que le ha sido revelada la forma para triunfar en un juego de cartas que podría llevarle a una riqueza suficiente para lo que le queda de vida. Su protagonista es ladino y cruel, regido por una razón calculadora. El estilo es elegante y, contrario a lo que podría hacer pensar la labor de poeta de Pushkin, más bien práctico y directo. Hay intriga ágil, buena perfilación de sus personajes principales y giros irónicos. Es un relato humorístico que puede leerse en clave moral o como una simple burla. Como en muchos otros de sus cuentos, lo fantástico hace apariciones espontáneas y ambiguas. Es, en pocas palabras, uno de los mejores relatos de la literatura rusa. Robert Balcer es un autor de una de mis novelas favoritas, una obra esencial en mi historia, eso que antes se llamaba libros de cabecera y que no son otra cosa que el puñado de textos a los que uno vuelve una y otra vez, para refugiarme, para destruirme, para estar tranquilo y solo. El volumen se titula Jacob von Gutten y habla de un muchacho que no quiere ser nadie. La historia se describe con suavidad, como alguien que va redondeando las letras delicadamente. Toda la narrativa de Balcer tiene ese aire ensoñador y delicado, similar al momento en que uno mira las nubes y calla. Su temperamento lleva a la templanza de los tímidos. Hay poesía enternecedora, alejada del extremismo romántico, que más bien tiene la blandura de las cosas dichas en voz baja. Es, Balza, un autor de intenciones breves y pequeñas que no ansiaba la ambición sino la invisibilidad. Deseaba que el mundo lo olvidara. En Klein Zentun, uno de sus relatos, que es además uno de mis cuentos predilectos y, más aún, algo con lo que me siento como con una compañía estimada, Balza narra los paseos de un poeta romántico que vivía melancólicamente, posiblemente deprimido, pues acabaría con su vida poco después. Susan Sontag dijo que pocas narraciones mostraban tan bien los abismos en los que a veces estábamos sumidos, pero no es dramático ni excesivamente triste. Y quizá eso es más equiparable a cómo vivimos cuando las circunstancias nos aplastan e, incapaces de comunicar que algo nos aniquila, somos reservados y aún sonreímos a las recomendaciones que las personas más cercanas nos hacen. Habla también de las actividades que solían entusiasmar antes de que pronósticos oscuros arruinaran cada satisfacción. Es uno de los pocos textos en los que he sentido que, quizá, sí había algo en la literatura que pudiera servir de paliativo para las épocas más arduas. La literatura de Balza me hace creer que existe una razón para el arte, o que al menos existió alguien a quien me he sentido cercano aún sin haberlo conocido. Creo que él es parte de ese infierno que no es infierno, una de esas zonas a las que debo, en palabras de Calvino, hacer que dure y dejarle espacio. Balza es alguien que, más que leer, estimo. Para mí, él no hizo literatura, hizo otra cosa, algo que agradezco mucho más. En el número 16 está Kelly Ling, una de las cuentistas norteamericanas más celebradas de los últimos años y la que muchos consideran la reina de la literatura de horror y extraña. El relato que escogí para esta lista es Animales de Piedra, que cuenta la historia de una pareja que se muda a una casa embrujada en la que una serie de conejos aparecen de vez en cuando, conejos que quizás son dirigidos por gente miniatura o que acaso son parte del mismo hechizo que hace que cada uno de los objetos al interior de la casa queden malditos, aunque no solo los objetos, pero eso es algo que se descubre después. Link construye un ambiente de paranoia que a veces parece cómico y en otras ocasiones es inquietante y en el que relumbra un aura de peligro. Como el relato del hebrero del que hablé en la primera parte de esta lista, el cuento de Link es una suerte de antología de varios tópicos de la literatura de terror que, aunque conocidos, se ven sublimados por el talento narrativo impecable y aparecen por lo mismo como si fueran invenciones completamente novedosas. Lo que más me agrada del texto es que no busca crear escenas de terror ni sugerir posibles explicaciones para los hechos, sino que trata de hacer extraño el relato en sí, intenta que la misma literatura se vuelva un hecho misterioso, inexplicable, casi ilógico,
como una serie limitada de autores entre los que se encuentran Kafka o Landolfi. Me parece que es una apuesta más arriesgada, pues pone en juego la materia misma con la que forma sus creaciones. A cambio, obtiene un enrarecimiento que le da a sus relatos cierto misticismo que, a mí al menos, me parece más atrayente que las obras en las que queda todo claro o en las que las intenciones de los autores se dejan ver. Es un tipo de literatura al que se recurre con menos frecuencia, pero que, pienso, suele ser más memorable cuando se logra tan bien como en este relato. Leonora Carrington fue una pintora inglesa radicada en México que escribió uno de los cuentos inolvidables que Julio Cortázar antologó entre sus relatos favoritos. El relato se titula Conejos Blancos y es el que aparece en el número 15 de esta lista. Su historia es, en su mayoría, ordinaria, hasta que una revelación hace que los hechos pasados adquieran un matiz sombrío. Relata el encuentro entre dos vecinas y la invitación que una de ellas le extiende a la otra. Es un cuento que lentamente se sumerge en el horror y logra un efecto muy acabado de lo siniestro, según las consideraciones de Freud, que estimaba que esta sensación se obtiene a través de elementos conocidos que se enrarecen. Carrington consigue hacer que la inocencia se perturbe y que en su lugar quede el envilecimiento o la incomodidad. Me recuerda a las escenas de las películas de terror en las que los seres fantásticos y terribles se presentan en un ambiente cotidiano y lo convierten en una pesadilla. ¿Ese cambio abrupto acaso la vuelva más absurda o más surrealista que otros escritores menos creíbles en los que la extravagancia parece un decorado? Carrington es, en su genialidad, genuinamente rara. Después de uno de los cuentos favoritos de Cortázar está uno de los cuentos favoritos de Borges, La pata de mono de W. W. Jacobs, una historia de gran popularidad que tiene el honor de haber sido parodiada, entre otros, por Los Simpson, por lo que su trama ha perdido un poco de su sorpresa, pero a cambio ha ganado la universalidad. Repetiré sin embargo su historia porque su imaginación lo merece. Una familia recibe una pata de mono que es capaz de cumplir cualquier deseo. Sin embargo, los deseos que se le pidan tomarán un giro siniestro que los convertirá en desgracias. Su final ya no es sorpresivo, pero sí me atrevería a decir que es uno de los mejor logrados que he tenido la oportunidad de leer, lo que la crítica suele llamar una conclusión redonda por la manera tan fina en que encajan principio y fin, y que hace pensar que el relato no podría acabar de otra manera, que esa es la conclusión ideal del texto. Aunque el estilo no destaca por ser algo fuera de lo común, tiene todas las características de un clásico. No es innovador, pero no todas las obras inmortales de la literatura lo han sido. Basta en muchas ocasiones con una idea genial y un buen desarrollo de la misma, dos cosas que se cumplen en este relato. La historia de la pata de mono ha seguido más allá de su origen. Esa es una forma de la inmortalidad que pocas obras han conseguido. Creo que lo merece. En el siguiente puesto está otro relato fantástico, esta vez de un autor incomprendido que muchos clasifican de infantil, pero que tiene un corazón macabro. Se trata de La Sombra, una de las cimas narrativas de Hans Christian Andersen, destacado autor de crueldades que hizo pasar por cuentos de hadas. Hay algo profundamente estremecedor en sus historias que generalmente suavizado en sus adaptaciones, las cuales, por su éxito, muchas veces han opacado a la fuente. Está, por ejemplo, el inmenso dolor de la sirenita que se convierte en espuma de mar, o la amputación que sufre la niña de las zapatillas rojas, o el acoso salvaje que apenas mitiga el final del patito feo. Todo el mundo de Andersen es hostil, más semejante al horror religioso y a los peligros mortales del bosque que no al mundo de ensueños con que se le suele asociar. Su estilo disfraza de inocencia y de ternura lo que es voraz y salvaje, cuando no esconde una pesada tristeza. Harold Bloom va al extremo de señalarlo como uno de los antecedentes de Kafka. No creo que sea del mismo linaje, pero sí siguen una línea común de alienación, aunque algunos resultados de Andersen sean más optimistas, si bien son una suerte de compensación por los martirios a los que expone a sus personajes. Sin embargo, hay ocasiones en que Andersen es arrastrado por su propio pesimismo y da conclusiones como la de La Sombra, curiosamente cínica para un texto que aún tiene los rasgos inocentes con que disfraza sus relatos de cuentos de hadas.
La trama expone la separación de una sombra del cuerpo que la proyecta, así como su reencuentro muchos años después, cuando la sombra se ha hecho ya una idea del mundo y ha empezado a concebir sus propios deseos. De haber sido escrita años más tarde, se lo hubiera clasificado de posmoderna o absurda y habría aportado justamente los calificativos de perversa y cruel. De todos los textos que son o que imitan los cuentos populares o de hadas, este es mi preferido. Es uno de mis relatos predilectos y una de mis alegorías favoritas sobre la jerarquía, los dobles y la corrupción. Cynthia Ozick es una de las escritoras más admiradas de la actualidad. Harold Bloom la incluyó en su canon del cuento, siendo la cuentista más joven del catálogo. Foster Wallace dijo que era una de las mejores escritoras de América. Por sus relatos recibió 3 veces el premio O. Henry, que es la mayor distinción del género en Estados Unidos. Su estilo abarca todos los registros de la literatura, desde el relato testimonial de fuerte carga dramática y tono lírico, hasta el cuento posmoderno colmado de ironía que copia la fría prosa académica. Usurpación es un relato de múltiples capas que hace honor a una de las frases en las que se elogian los textos que tienen diversidad de niveles, distintas facetas no solo de interpretación sino también de historia. Es un cuento sobre el arte de escribir cuentos, sobre la pedantería del ambiente literario y la ridiculez de los relatos. Es una deconstrucción humorística de los procesos menos elegantes y románticos de las narraciones. También puede leerse como un repaso irónico por la literatura judía y un elogio ambiguo de las obras fantásticas. Es todo al mismo tiempo. Cuando la crítica habla de un libro ambicioso, se refiere a textos de esta clase, en los que el autor hace malabares en varios registros con todos los temas que domina. Hay que ser abrumadoramente inteligente para conseguirlo. Ozick lo logra con facilidad. El cuento número 11 de esta lista, obra de Alfonso Reyes, inicia con un epígrafe de San Juan de la Cruz, la cena, que recrea y enamora, solo para subvertir esa frase en una historia de horrores cíclicos, sueños premonitorios, desvanecimiento de los límites entre la realidad y la alucinación y encuentros perturbadores con 2 mujeres que se muestran, al mismo tiempo, inocentes y amenazantes. El relato habla de una invitación para una cena. El protagonista tiene un presentimiento de eventos funestos a punto de acontecer. En la casa en la que se presenta es bien recibido, pero siente una inquietud indescifrable. Por la manera en la que la historia está contada, es difícil saber en qué momento ocurre o si se está narrando un relato verdadero o un hecho sobrenatural. Del estilo de Alfonso Reyes, Borges dijo que era el más admirable de toda la lengua castellana. Lo consideraba un maestro. Cuando murió, le dedicó un poema que contiene las siguientes líneas. Reyes, la indescifrable providencia que administra lo pródigo y lo parco, nos dio a los unos el sector o el arco, pero a ti la total circunferencia. Alfonso Reyes fue nominado en 5 ocasiones al Premio Nobel sin obtenerlo. Desilusionado, Borges contestó: es una lástima porque Alfonso Reyes hubiera honrado el Premio Nobel recibiéndolo. La cena es su cuento más conocido. Se publicó en su primer libro de relatos. En el siguiente puesto está Jhumpa Lahiri, autora de Una anomalía temporal, relato incluido en la celebrada antología titulada Intérprete del dolor. Los cuentos de Jhumpa Lahiri son lo que los críticos describen como historias humanas, que quiere decir que son relatos sobre las dificultades por las que atraviesan personas comunes que se enfrentan a eventos dolorosos o conmovedores como la muerte, el amor, la condición de extranjero, las dificultades económicas o los problemas de comunicación. En El tercer y último continente, Lahiri narra las diversas mudanzas de un hombre indio que trata de establecerse en el nuevo país en el que vive. En Una anomalía temporal, cuenta la fragilidad de una pareja que ha sufrido la muerte de su recién nacido. Hay momentos que enternecen y que desgarran. La dirección fina de Lahiri hace que uno espere, engañado, una conclusión optimista ahí donde está a punto de torcerse la felicidad. Su prosa tiene la facilidad de Chekhov o de Murrow, lo que significa que está dispuesta con gran naturalidad a costa de mucho trabajo invisible. Ese tipo de narraciones que fluyen sin dificultades, pero que seguramente fueron laboriosas de escribir. Este estilo es el más eficiente para los cuentos de orden emocional, ahí donde una forma más recargada puede estorbar las interacciones de los personajes.
El relato es un recordatorio de que aún los proyectos más felices de la vida pueden encontrarse con muros insalvables. Queda, entonces, la sensación de que ni la buena voluntad llega a superar ciertas tragedias. Uno de los primeros escritores japoneses que leí fue Junichiro Tanizaki. Disfruté más su novela El cortador de cañas que el libro de Kawabata titulado Lo bello y lo triste. Sin embargo, no me aventuré a ninguna de sus otras obras hasta el relato que incluyo en esta lista, El tatuaje, que recuerda la tradición pictórica de los Musan-e y las obras de Sugihiro Maruo. Su trama expone los deseos de un pintor cruel que aspira a tatuar en la espalda de una mujer su obra maestra. La imagen que consigue es la de una tarántula. La acción despiadada del artista se describe con un erotismo lúgubre. Su temperamento es ufano. Es un hombre que desprecia el mundo y adora la belleza. Tanizaki lo perfila con un estilo sensual y tenebroso, por lo que recuerda la teoría de la transgresión erótica de Bataille. A mitad del relato se sugiere que en esa realidad histórica que se presenta habitan hechos fantásticos. Hacia el final, el artista es subyugado por su creación. El hombre que ha cumplido su cometido se queda vacío. Los deseos, siento al leer el relato, son condenas. Aunque Isaac Bashevis Singer, el número 8 de esta lista, tiene relatos más conocidos y apreciados que Bambil Kava, escojo este porque fue el primer cuento que leí de él. No había escuchado antes su nombre a pesar de ser un premio Nobel de literatura, lo cual dejó de sorprenderme cuando vi que, en general, no era muy publicado en mi país. Sin embargo, a pesar de no saber quién era, me pareció que su extraño relato era original y que debía haber sido escrito por alguien con talento. Así que leí más de él e hice acopio de toda mi paciencia, esperando a que volvieran a publicar la selección de sus mejores relatos traducidos al español, pues me gustaba mucho. Bambil Kava es la historia de un crítico literario severo al que se le otorga una oportunidad de redimirse, probar que el rechazo que muestra por otros autores está justificado en su propio talento para la creación artística. Como es de esperarse en la literatura de Bashevis, una galería de hombres mediocres, el personaje principal fracasa. Lo sorprendente o lo que lo hace destacable es la forma en que se equivoca su protagonista, de qué manera absurda y extravagante se pone en ridículo, un ridículo además doloroso. Es esta torpeza final, sin embargo, lo que lo redime. ¿Acaso nunca sea más comprensible un hombre que cuando se arruina estrepitosamente? Porque yo también he sido orgulloso y me he estrellado contra mi propia soberbia, regreso a este relato. Vuelvo también a reír y a lamentarme. La trama de Wakefield, el relato número 7 de esta lista, es quizá la más conocida de todos los cuentos de Hawthorne. Un hombre sale de su casa, se muda a una residencia cercana y desde ahí espía a su mujer por años, la cual no sabe qué ha sido de él. La mayoría de los personajes del autor estadounidense son severos y al límite de la crueldad, a veces inspirados por una devoción religiosa o un hastío del mundo. Con su severidad se condenan ellos mismos a una vida trabajosa y austera. Son descritos con un estilo a veces casi ensayístico, en el que la voz narrativa suele ponerse en evidencia interpelando al lector. Tienen los arranques clasicistas de los intelectuales que se servían de las obras literarias para probar tesis. Las teorías de este escritor estadounidense, sin embargo, no son simples reflexiones sociológicas, sino una expresión de la misma angustia existencial que aquejaba a ciertos soberanos bíblicos que se preguntaban por qué no habían nacido muertos. Por la manera en que el autor presenta su mundo, no sería difícil considerar su literatura como parte del género de horror. Posiblemente así deba ser leída, como un espanto. En esta lista de mis cuentos favoritos hablé de la importancia de la literatura popular china y traté de darle el reconocimiento que se merece con mi recomendación de El pellejo pintado. El número 6 de esta lista es, por su parte, mi manera de rendir homenaje al cuento popular de Occidente que tuvo en Los Hermanos Grimm y en Perrault a sus exponentes más conocidos. Leí Barba Azul, el cuento que elegí para este listado, en mis inicios como lector cuando cursaba la secundaria. Mi padre me compró una edición ilustrada de los cuentos de Perrault que comenzaba con Caperucita Roja y acababa con la terrible narración inspirada en Gilles de Rais, Barba Azul,
y que expone la historia de una mujer que contrae matrimonio con un hombre acaudalado que ha perdido a todas sus esposas anteriores y que, por lo mismo, se ha ganado una reputación siniestra. Al poco de estar casados, la mujer descubrirá la razón que está detrás de las desapariciones de las antiguas parejas de su marido. Aunque en general las versiones íntegras de los cuentos populares recogidos por Perrault son, como las de los hermanos Grimm, relatos de hechos terribles contados de manera cruda, creo que Barbazul es especialmente terrorífico. ¿Acaso el haberlo leído acompañado de las ilustraciones de Doré me ayudará a perfilar las formas del horror que se narraban? Hasta el día de hoy, por culpa de esta historia, asocio a Doré con el acabado que imagino deben tener los cuentos de terror clásico. A pesar de que se trata de una lectura formativa, uno de sus textos iniciales que sirven como los primeros libros, su lugar como clásico la mantiene además por su calidad literaria. Aparece en esta lista porque la literatura también es nostalgia y porque fue, para muchos, una seña de los tiempos de juventud. Antes he hablado de autores que me hacen feliz. Me hacen feliz cuando los descubro, cuando investigo su vida, lo que la crítica ha comentado sobre su obra, cuando busco más títulos publicados, cuando releo lo que me sorprendió por primera vez y descubro, alegre, que sigue entusiasmándome. Son un puñado conciso pero dichoso. Borges, Calvino, Buzzati, Chekhov, Ocampo, Kafka y algunos más, por ejemplo, Donald Barthelme, el autor de Rebeca, un relato risueño y suave sobre el amor de dos mujeres. La trama no es mucho más que eso, pero Barthelme es conocido sobre todo por su estilo, por lo que hace con la estructura rígida del cuento. Es como Cortázar, aunque Cortázar lo que hacía era enrarecer la historia de sus relatos o condensar su prosa, mientras que Barthelme juega más con los elementos típicos del género, las autorreferencias, la metaliteratura, todos los rasgos técnicos del relato que intenta desarmar, no para saber cómo funcionan, pues ya los domina por completo, sino para tratar de hacer cosas en verdad nuevas, o al menos increíblemente divertidas. Si algo es Barthelme, es divertido, y lo es porque se muestra desenfadado. Aunque dicen que pertenece a los posmodernos, y ciertamente encaja en esa categoría por su experimentación literaria, nunca es demasiado difícil, ni intelectual, ni excesivamente grave. Sus relatos son obras para reír y pensar, después de leerlas, que el autor es muy listo, pero que no pareció en ningún momento que buscara que el lector pensara eso, pues no quería ser alabado ni que nadie dijera que era astuto, sino que quería divertirse y dio la casualidad de que sus bromas eran muy inteligentes. Me hace recordar esa frase del Guardián entre el Centeno, en la que su protagonista dice que hay autores que, después de leerlos, te gustaría que fueran tus conocidos para así poder marcarles para hablar más de la obra. Creo que eso es lo que consigue Barthelme con su estilo, un aire de familiaridad. Además, encuentro que finales como el de Rebeca están escritos con esa honestidad que no rehúye de la emoción y que por eso mismo se vuelven enternecedores. Me hace feliz leer textos así. Sin duda, es uno de mis relatos predilectos y una de esas obras que quisiera algunos se dieran la oportunidad de leer y pensar un poco en sus últimas palabras, que pueden llegar a ser algo cursis, pero que se han dicho con sinceridad, y a veces eso vale más que la perfección. En el número 4 está otro de los relatos preferidos de Borges, de lo que aconteció a un deán de Santiago con Don Illán, el gran maestro de Toledo, escrito por don Juan Manuel para su libro El Conde Lucanor, que incluye una serie de exemplas. Los exemplas son relatos escritos con el fin de dar una enseñanza o consejo y generalmente estaban destinados a la clase ilustrada de la sociedad. Muchos de ellos tienen que ver con una educación política que les ayuda a los soberanos a saber cómo dirigirse ante diferentes adversidades. A pesar de su sentido didáctico, funcionan también por sí mismas como cuentos, de la misma manera que las fábulas más logradas viven más allá de sus moralejas. De lo que aconteció a un deán de Santiago con Don Illán, el gran maestro de Toledo, se trata de una historia fantástica en la que se planean viajes imaginarios que muestran un posible futuro. La vuelta de tuerca final le otorga al relato un aire más moderno que podría encontrarse en textos redactados muchos siglos después. No obstante, el estilo es común al de otras narraciones medievales, tanto en léxico como en forma. ¿Sirve acaso de apreciación de una literatura que generalmente se ha visto como poco original, repetitiva o pobremente trabajada,
y que, sin embargo, tiene una maestría, una elaboración y un conocimiento de lo literario que está a la par de muchas grandes obras. Aunque me costaría elegir mi obra literaria favorita, creo saber cuál es la página que prefiero de las que he llegado a leer. Es la última de Las ciudades invisibles. Las ciudades invisibles es un texto extraño que difícilmente puede catalogarse dentro de alguna de las clasificaciones rígidas pero útiles de las que se hace servir la crítica literaria para ordenar el mundo de la escritura. Algunos dicen que es una novela porque tiene personajes recurrentes, pero carece de un arco argumental propiamente dicho y los protagonistas aparecen en escasos diálogos que suman muy poco a la totalidad del libro. Otros proponen que es una antología de cuentos porque hay una variedad de historias, pero muchas son esbozos o meras descripciones de lugares, sin nudo, personajes, trama ni acción. Tiene elementos ensayísticos y la belleza de sus imágenes podría hacer pensar en la poesía. Del libro solo se puede decir que es absolutamente brillante y que es posiblemente la obra maestra de su autor y uno de los grandes títulos del siglo XX o de los anteriores. Su estilo, que fue una constante en las obras del escritor italiano después de que se desentendiera del neorrealismo que adoptó para su primera obra, sigue los juegos de la literatura metaficcional, que es consciente de la teoría literaria, reflexiva, autorreferencial, lúdica y sobre todo, en una anomalía que separa a Calvino del resto de escritores posmodernos, muy sentimental y honesta. Es imaginativa porque se ha propuesto ser el proyecto de limitaciones, no a pesar de estas. De esta trayectoria también surge una serie de relatos que tienen como inspiración definiciones científicas y que Calvino llamó cosmicómicas y de las que elijo El conductor nocturno, un texto sobre el distanciamiento, las relaciones y la dificultad de la comunicación para hacernos saber lo que nos interesa y expresar lo que queremos decir. Como Las ciudades invisibles, la imaginación con que se presenta es admirable. Como Las ciudades invisibles, la historia es un pretexto para hablar de temas más íntimos. Esta es la manera que tiene para decir lo que le duele. Esta es la forma en la que habla de su soledad. Katherine Anne Porter es mi cuentista favorita y una de las mejores que he leído, acaso la mejor. Su prosa es barroca, muy ornamental, de atmósferas cargadas, oscuras, de aire viciado, miseria y sangre, con frases alargadas, rítmicas y poéticas. Es como la habitación de un palacio lujoso que ha sido abandonada y en el que el papel tapiz de las paredes está teñido de hollín y de mugre, un encuentro entre descripciones ricas, densas, muy elaboradas, retóricas, y tramas y personajes y acciones viles y violentas. Judas en Flor, uno de mis relatos predilectos, cuenta la historia de una mujer que ayuda a un revolucionario corrupto y que, tratando de seguir sus ideales de libertad, ha terminado envuelta en una escalada de mezquindades e incluso ha sido ella misma la autora de actos que la perseguirán de por vida. El entorno de podredumbre es descrito de manera profusa con palabras musicales. En un cuarto austero contrasta el traje recargado de adornos de plata del bandido que no tiene ningún reparo en asesinar a sus hombres. La poesía se recrea dando vida a traiciones y delirios. Todo es un juego de contrastes entre lo alto y lo bajo, lo noble y lo detestable, elementos que se modulan con maestría. El final es abrupto, imitando el despertar terrible de una pesadilla que ha hecho que respiremos con dificultad, sobresaltados. Habla de la muerte con la metáfora del sueño. Tiene la cualidad y el sonido de los poemas. Es horrible y simbólico y hermoso. Es el escalofrío que produce un cuadro maestro en el que se ven, entre las pinceladas precisas y brillantes, los condenados del infierno. En el primer lugar no puede estar otro que no sea Borges. Y no porque sea el mejor cuentista o el autor del mejor relato de toda la historia ni nada por el estilo, aunque se podrían hacer argumentos a favor de una u otra de esas afirmaciones, pero son cosas que no me interesan particularmente. Después de todo, para mí Borges es algo personal, casi una querencia. La razón por la que está en este puesto es más sencilla y hasta algo tonta. De todos los autores, era el que más fácilmente se podría adivinar que estaría en este listado, pues no me canso de hablar de él. Por eso he querido que fuera el que más se tardara en hacer su aparición,
el último. Aunque me he traicionado un poco porque Borges ha aparecido antes, como la sombra, el antecesor, el heredero, el maestro, el villano o el héroe de otros escritores, algo así como el cielo que está en todas partes. A mí me gusta mucho por lo que es su obra y lo que es para mí su literatura. Sus textos, lo saben sus lectores, son felices en sus referencias a grandes obras literarias, a teorías místicas, a tratados filosóficos, a la geografía de la ciudad de Buenos Aires y a postulados matemáticos. Su estilo es tan pulido que en sus traducciones parece más bien seco, pero en el español, y esa es nuestra suerte, aparece como lo que es, elegante, intelectual, aforístico y muy sutil en su perfección. Y sé que aquí soy hiperbólico, pero es difícil hacer evidente de otra manera todo el cuidado que existe detrás de cada uno de sus cuentos, tal que, una vez que ha encontrado la fórmula adecuada, no se cansa de repetirla, a veces copiando incluso la misma frase en más de un relato. Algunos verán esto como una carencia, pero si eres feliz con algo, las repeticiones, más que entristecerte, te entusiasman, pues su mera existencia es una fortuna. Sus tramas son originales y, debido a su fama, se han vuelto casi míticas. Ríos que dan la inmortalidad, universos que se crean porque alguien los soñó o los puso en una enciclopedia, minotauros melancólicos, librerías infinitas, libros inacabables o, como en uno de mis relatos predilectos, la historia de un hombre, un Borges ficcional y enamorado que encuentra un punto en la tierra en el que confluyen todos los puntos, el Aleph, que en su mayoría es un relato sobre el amor no correspondido y la literatura de vanguardias, y en su centro es un poema inspirado en Whitman y que habla de todo el universo, y que es, además, una de las mejores páginas que he leído de cualquier obra. Estas características quedan, para mí, en segundo plano, porque lo que más me interesa es lo que ha sido para mí desde que lo leí por primera vez en un verano en que aún no acababa la preparatoria, cuando me encontré con uno de sus libros en una librería de viejo y lo leí, y lo entendí confusamente, y aún así me sorprendió porque antes no había sabido a ciencia cierta lo que era la imaginación fantástica. Y eso es Borges para mí. Para mí Borges es la literatura de imaginación, la literatura de las posibilidades, la literatura de la otra realidad, la literatura del intelecto que dibuja laberintos, la gran literatura, la literatura que leo con la mayor constancia, la literatura fantástica, la literatura que me hace feliz. Con Borges concluyo la lista de mis 100 relatos favoritos. Les agradezco haber estado conmigo durante tanto tiempo. Como les comenté antes, espero que encuentren en estas narraciones una que se vuelva tan significativa para ustedes como lo son para mí. Gracias por querer conocerme más. Gracias por escucharme expresar mi admiración y mi cariño durante todas estas partes. Nos vemos en el siguiente video.